Amigos, muy buenas tardes. Aquí empezamos con la información. En la provincia de El Oro se siguen evaluando las afectaciones tras el fuerte sismo. En Machala se han suspendido los eventos públicos y los damnificados esperan por ayuda. El contacto a esta hora es con Luis Alfredo Zúñiga, quien se trasladó a ese cantón. Luis Alfredo, muy buenas tardes. Adelante, por favor, cuéntanos las novedades. ¿Cómo estás, María Gracia? Muy buenas tardes. Son ya la 1 de la tarde con 2 minutos. En efecto, seguimos recorriendo las severas afectaciones a lo largo de la provincia del Oro y acá, específicamente en Machala, su capital. Detrás de mí ven apenas una muestra de todos estos severos daños que aún son visibles. Y si son visibles los daños estructurales, es más visible aún el temor en la gente que aún hoy sigue durmiendo en la calle, con el miedo de ingresar a sus viviendas, que aquellas que aún no han colapsado están endebles y no son habitables. Anuncios se han hecho por parte de las autoridades y lo que esperan, por supuesto, los ciudadanos es que estos ofrecimientos se cumplan de inmediato. Les hemos preparado un reportaje, veamos. El sismo fue a las 12:12 del sábado, pero en El Oro se siente como si hubiera ocurrido apenas minutos atrás, pues solo mencionar el tema duele. Yo le digo a mi esposa, digo, no salgamos, le digo, quedémonos aquí, nos quedamos ahí cogidos los dositos, nos abrazamos y ahí quedamos los dos ahí. No es para menos, pues hoy aún se pueden observar las severas afectaciones en la provincia. 11 personas murieron en Machala, Pasaje y El Guabo. Las huellas están ahí, los escombros y los damnificados. Se ha quedado básicamente sin hogar. Claro, con 2 bolsos en la mano. Muchas de las casas que no cayeron están así, con grandes grietas, endebles. Sus habitantes duermen en la calle por el temor. Uno prefiere dormir afuera que adentro, hasta ver qué es lo que pasa. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos señalan que evaluar todos los daños en la provincia podría tomar incluso hasta el martes, y con esa información se podrá gestionar ayuda humanitaria e incluso entregar el bono de arrendamiento anunciado por el presidente Guillermo Lasso. Pero de lo que ya han podido avanzar, hay cifras preliminares. El 50% de evaluaciones en Machala, se habían hecho 40 evaluaciones, que nos deja 5 familias afectadas, 4 familias, en este caso, damnificadas, viviendas destruidas 2. Tenemos en Pasaje 96 evaluaciones, que es el 40%, 80 familias afectadas, 16 familias damnificadas, 4 viviendas destruidas y 37 viviendas afectadas. Y en lo que es el cantón El Guabo tenemos 93 evaluaciones, 76 familias afectadas, 17 familias damnificadas, 17 viviendas destruidas y 76 viviendas afectadas. El Coliseo Walter Sacco de Machala se ha convertido en centro de acopio para atender la emergencia. Además del estado de excepción en el país, está activado el COE provincial. De a poco se habilita la energía eléctrica, pero aún no por completo. La producción y distribución de agua potable se ha afectado. Hay daños en el edificio de la Alcaldía, Gobernación y en el de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. En Machala se han tomado decisiones. La suspensión de todos los eventos públicos que tengan concentración masiva dentro de la ciudad. Suspender las fiestas de Machala para el mes de junio. Estos recursos deben ser utilizados en la reconstrucción de los bienes públicos de la ciudad. En Puerto Bolívar aún es visible la afectación en el muelle y en el museo, que ahora está en el agua. Y en Pasaje también se espera ayuda. Aquí se han suspendido las actividades públicas y las huellas con los escombros son visibles. En la provincia, los locales que han podido abrir lo han hecho, pues pese al temor toca trabajar, dicen, aún con locales afectados y endebles. Por eso piden la ayuda de manera urgente, pues tiempo es lo que no hay. Esas son las afectaciones que seguimos recolectando acá en Machala, provincia del Oro. Vamos a observar acá también parte de esta muestra. Los escombros siguen en la calzada, se sigue acordonando la zona, pues es peligro. Algunos habitantes, como lo mencionábamos en el reportaje y al inicio de este enlace, continúan afuera, en la calle, pues ingresar a las viviendas es prácticamente imposible. Esta evaluación de los daños, de los escombros, de las afectaciones en cuanto a las estructuras, viviendas, va a continuar durante esta semana, así que seguramente las cifras se van a ir actualizando cada día, por no decir pasando varias horas. Se espera acá también que se den nuevos anuncios en cuanto a este bono de arrendamiento anunciado por el presidente Guillermo Lasso. También van a haber reuniones entre autoridades, incluyendo también del MIDUB. Es la información a esta hora. Nosotros seguimos recorriendo esta provincia y con nueva información tendremos un nuevo enlace en las próximas emisiones. Continúan con más en Estudios, Liz. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luis Alfredo. Estaremos atentos a tus reportes.
Pero ahora queremos mostrarles imágenes de cámaras de seguridad y videos aficionados que muestran la magnitud del sismo de 6.5 grados que se registró este sábado. En ellos se puede observar a ciudadanos corriendo desesperados o paralizados por el temor. Carlos Acoto con el reporte. Apenas 20 segundos duró el sismo del pasado sábado. Imágenes de cámaras de seguridad lograron captar en diferentes puntos de Guayas y El Oro los efectos del movimiento telúrico. En Pasaje, por ejemplo, este video muestra el momento exacto en el que una vivienda colapsa mientras todo se sacude alrededor. El movimiento telúrico derribó todos los productos de las perchas y la bodega de este supermercado, mientras quienes ahí estaban corren en busca de un lugar seguro. En Guayaquil, este video muestra a un cuidador de carros llamando a la calma, mientras decenas salen de sus casas al medio de la calle. Así lo hicieron también los moradores del Cerro del Carmen. En un supermercado, el pánico se apoderó de los compradores. Lo mismo en una empresa cervecera. Cuidado, pues. Temblor. En el centro de la ciudad, algunos sacaban valor para grabar con sus celulares a los tambaleantes edificios. Llovían pequeños restos de cemento y polvo. En registros quedó además la forma en la que se sacudía el agua de la fuente de la emblemática plaza Vicente Rocafuerte. Las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil mostraron que minutos después del sismo la gente continuaba en las calles, buscando contactarse con los suyos, buscando entender lo que había pasado. Es la evidencia de lo que fueron segundos de verdadero terror. Y le contamos la historia de Dina y Gustavo, quienes junto a su pequeña niña de 8 meses sobrevivieron al colapso de un edificio de 7 pisos en Pasaje, provincia de El Oro. Una historia de esperanza en medio de la tragedia. Habían quedado en verse para ir a almorzar, pero el sismo los sorprendió. A ella en la parte más alta de este edificio y a él ingresando por la puerta principal. De pronto me cae un bloque, se desbarata la losa de la terraza y me cae aquí el bloque. Imagínense ver el edificio de 7 pisos, solamente verlo en 2 pisos y más aún ver la mesita de comida de mi nena, de mi hijita. 5 de los 7 pisos de este inmueble colapsaron en apenas segundos. Cuando la tierra dejó de temblar, Gustavo, desesperado, buscó la forma de ingresar a lo que quedaba del edificio temiendo lo peor. Buscó ayuda. Como no había quien me ayude, comencé a ver, hice un pequeño videíto porque estábamos esperando a los bomberos ahí y escuché que habían llegado los bomberos, bajé nuevamente y les enseñé el video, les dije dónde estaba y cómo se podía hacer para poderla rescatar. Abriéndose paso entre los escombros, haciendo caso omiso a la multitud que desde afuera le gritaba que no lo hiciera porque el edificio podía terminar de colapsar. Gustavo encontró a Dina y a Ceci con vida. Ella, aferrada a nuestra nena, ese momento cuando la cogí a mi nena, es lo más lindo del mundo. Su reacción fue inmortalizada en esta imagen, el beso de la vida. Que un padre da la vida.
Los que nos dejan esperanza en medio de la tragedia, como decía Carlos Acoto. Y cerca de 6.000 personas están incomunicadas entre los cantones La Maná y Pangua en el subtrópico de Cotopaxi. 4 puentes fueron arrastrados por el desbordamiento de varios ríos. Los habitantes improvisaron puentes de caña para poder pasar. Juan Pablo Toro con los detalles. El puente Calope que une a los cantones de La Maná y Pangua fue arrasado en su totalidad por la creciente y desbordamiento del río del mismo nombre. Quienes están al otro lado del afluente se encuentran preocupados por sus seres queridos que están incomunicados. Mis padres viven aquí, no hay cómo pasar un alimento. Ellos llamaron hoy en la mañana diciendo que no tienen comida. Hubo que ir por Valencia y caminar lejos. La creciente del río Calope atrapó a 35 personas entre trabajadores y ciudadanos que se encontraban al otro lado del afluente. Estos fueron rescatados en helicóptero. 4 puentes han sido destruidos en su totalidad. Los moradores colocan caña para poder cruzar. Hubo demasiada lluvia y explotó, no aguantó más y se fue. Entonces, lastimosamente nos quedamos aislados. Ayer tuvieron que sacar en helicópteros más de 40 personas que estuvieron aquí en la empresa, tanto trabajadores como usuarios, que estuvieron mirando el río. Despertinamente cogió el caudal tipo 12 del día a 1 de la tarde. Otra de las parroquias afectadas en el cantón Pangua es Moraspungo. En el recinto Mirador de Siliagua, la base del puente quedó en medio del río Quiliagua, dejando incomunicado a cientos de comuneros. Este río era allá. Hemos pedido muchas veces a la prefectura de Cotopaxi que por favor nos ayuden, nos auxilien. Estamos aquí sin este puente. Yo vengo de la zona de Valle Alto. Para arriba prácticamente no hay camino. Están los caminos colapsados, rotos, porque la naturaleza se ha comportado de esta manera. La gobernación de Cotopaxi activó las mesas 4 y 7 a nivel provincial. El desbordamiento de los ríos ha afectado a varias familias que perdieron sus casas y se encuentran en alojamiento temporal. 4 viviendas que han sido prácticamente afectadas en los sectores de la Inmaculada 1, en el sector de Moraspungo tenemos una familia en un albergue temporal. Las lluvias en la cordillera occidental de Cotopaxi son constantes. La maquinaria que trabajaba en el río Calope para volver la corriente a su cauce fue arrastrada y tuvo que salir por la creciente del río. Revisamos otros temas. Esta tarde el Consejo de la Administración Legislativa se reúne para conocer el informe técnico jurídico sobre la petición de juicio político en contra del presidente de la República. Andrea Samaniego, desde la Asamblea, nos cuenta que el informe recomienda que se califique la solicitud. Andrea, muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos. Adelante. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, hoy en horas de la tarde los 7 miembros del Consejo de la Administración Legislativa se reunirán para ya tomar una decisión respecto de esta solicitud de juicio político. Van a conocer el informe que realizó la Unidad Técnica Legislativa. Recordemos que el viernes pasado se reunieron y solicitaron a la UTL un informe jurídico técnico sobre esta solicitud y le dieron un plazo de 24 horas. Ese plazo ya feneció y el día de hoy, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, se reúnen los legisladores para a partir de ese informe tomar una decisión, informe que recomienda la calificación de la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Sin embargo, para Joana Moreira, miembro del CAL, ha mencionado que esta solicitud debe ser enviada nuevamente a los proponentes para que corrijan ciertos errores que se encuentran en esta petición. Esto fue lo que dijo, escuchamos. O estamos en el escenario en el que tienen el apuro, a pesar, o que tienen lamentablemente este orgullo que no les permite reconocer que no son capaces de tener inteligencia para presentar una solicitud de enjuiciamiento político correcta o el equipo asesor suficiente, o podremos verlo en el escenario en el que esto al parecer es un acuerdo entre las partes para que esto no pase por el filtro de la Corte Constitucional. Mientras desde el oficialismo, Natalia Arias señala que la UTL sobrepasó sus competencias al revisar esta solicitud de juicio político. Aseguran además que esperan que si se califica esta solicitud, la Corte Constitucional pueda actuar con total independencia. Esto dijo. La Corte, la independencia que le corresponde al tribunal más alto en materia constitucional que tenemos y de la misma forma la actuación en derecho.
Y bien, a las 3 de la tarde están convocados los legisladores para esta sesión, tanto el asambleísta de Pachacuti como los dos legisladores de UNES, también el asambleísta del PSC y el presidente de la Asamblea Nacional han mencionado que van a apoyar este juicio político, por lo cual habría los votos para la calificación. De ser así, hoy mismo enviarían este pedido de juicio político a la Corte Constitucional. Nosotros estaremos pendientes de lo que se decide en las próximas horas aquí en la Asamblea Nacional. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias. 2 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social presentaron una acción de protección en contra de la mayoría de ese organismo por anular 61 resoluciones tomadas por el anterior Consejo de Participación Ciudadana, entre ellas la del superintendente de bancos. Belén Merizalde nos tiene a esta hora más información. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Efectivamente, esta mañana llegaron aquí hasta el Complejo Judicial Norte los consejeros Carlos Figueroa y Alan Molestina para presentar esta acción de protección en contra de 4 de sus compañeros. Y es que la madrugada del 10 de marzo, la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana decidió aprobar esta iniciativa con la cual se nulitaron 61 resoluciones tomadas por el anterior Consejo de Participación Ciudadana, hoy destituido. Según los consejeros que acudieron hasta esta instancia judicial, ellos estarían actuando desapegados a la ley y que habría un trasfondo político, sostienen. Por ello acudieron a la justicia para que sea la que resuelva. Les tenemos un informe sobre este tema. Veamos. Carlos Figueroa y Alan Molestina, consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, llegaron la mañana de este lunes al Complejo Judicial Norte para presentar una acción de protección en contra de la mayoría de ese organismo, que el pasado 10 de marzo decidió anular 61 resoluciones aprobadas por el Consejo de Participación destituido. Estamos pidiendo que se declare la vulneración, que se acepte la acción de protección, que se retrotraiga de inmediato al momento anterior a esta resolución, que se abstengan de emitir resoluciones que van en contra de la Constitución y de la ley, y adicionalmente que pidan disculpas públicas y que se capacite a estos 4 consejeros. Entre las 61 resoluciones anuladas, hay algunas que llaman la atención de ambos consejeros. Hay un claro interés en tirar abajo la designación del superintendente de bancos y hacer valer la designación anterior. Y aquí viene lo curioso, ¿cómo es que de esas 61 resoluciones a continuación, una parte queda invalidada y otras, como la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, sí tiene validez? O sea, esto de aquí tiene una irracionalidad completa. Desde lo jurídico, el abogado Ramiro García coincide en que la mayoría no podía revisar y mucho menos nulitar decisiones del anterior CPCCS. El Consejo de Participación Ciudadana no puede dejar sin efecto las resoluciones tomadas anteriormente, menos todavía declararlas nulas porque no es un órgano jurisdiccional. Además, sostienen que tanto la Procuraduría General del Estado como una sala de la Corte de Santo Domingo de los Áchilas ya se pronunciaron sobre este mismo tema. Nos dan una tunda, porque nos están diciendo que todo lo que estamos haciendo está mal. Solicitamos una entrevista a los consejeros de mayoría, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos ninguna respuesta. Recordemos que este Consejo de Participación Ciudadana tiene apenas 2 meses hasta que ya sean posesionados los nuevos consejeros elegidos en las urnas. Y como vemos, una vez más hay una pugna interna que sin duda continuará trabando los procesos que continúan pendientes. Esa es la información que podemos ofrecerles a esta hora. Ustedes siguen con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Belén, y gracias. Y el expresidente Lenín Moreno busca que se dicten nuevas medidas cautelares a su favor. La audiencia a la que se sumaron 7 procesados se desarrolló en horas de la mañana. Nos trasladamos hasta la Corte Nacional de Justicia para que Daniela Valencia nos cuente todos los detalles. Daniela, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, cerca del mediodía se suspendió la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y 6 personas más en el conocido caso Sinohidro. Esta audiencia se dio el mismo día en la que el expresidente Lenín Moreno debía acudir a la sala de la Corte Nacional de Justicia para cumplir con la medida cautelar sustitutiva dictada el pasado 5 de marzo. Según su defensa, lógicamente no lo cumplirá. Él permanece en Paraguay. Están esperando la resolución de esta audiencia. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos.
En menos de 3 días, el expresidente Lenín Moreno se jugó la segunda carta para conseguir un cambio de medidas cautelares. Este lunes, en la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de revisión de medidas solicitada por él y 7 procesados más. En el caso del expresidente, su defensa alegó que cuenta con un 80% de discapacidad, que actualmente reside en Paraguay y le es imposible acudir cada 15 días para cumplir con la presentación periódica, por lo que solicitaron cumplir con esta medida en la Embajada de Asunción en Paraguay. Fiscalía se negó y aseguró que tanto Moreno como su esposa ya gozan de medidas sustitutivas y que el incumplimiento derivará automáticamente en la prisión preventiva. Moreno debía presentarse este lunes a la Corte Nacional. Médicamente es imposible, como ya lo hemos mencionado a lo largo de todas estas audiencias que hemos tenido. Peticiones similares fueron realizadas por las defensas de Javier Macías e Irina Moreno, quienes viven fuera del país. Según sus defensas, a pesar de un eventual incumplimiento de su presentación fijada para este lunes, se deberá esperar la resolución del conjuez Mauricio Espinosa este miércoles. Si bien es cierto que la ley dice que se cumplirán de inmediato, no es menos cierto que hay un régimen primordial que está en entredicho porque está una resolución pendiente de un juez. Según la teoría de Fiscalía, los 37 procesados incurrieron en el delito de cohecho al haber solicitado $76 millones en sobornos dentro del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, lo que corresponde a un 4% del contrato fijado. Y bien, como ya lo veíamos, la resolución la dará a conocer el juez el próximo miércoles a las 9 horas. A pesar de que hay un incumplimiento de las medidas cautelares sustitutivas, las defensas están a la espera de esta información. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Estamos de regreso con más noticias. Mucha atención, un dispositivo con explosivo detonó en la redacción de Coavisa en Guayaquil. Otros 3 medios de comunicación, incluyendo Teleamazonas y una empresa de paquetería, recibieron artefactos similares. El gobierno rechazó los ataques. Dayana Monroy está en la parte exterior de Coavisa para darnos más información. Dayana, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la situación a esta hora es que al menos ya personal de criminalística de la Policía Nacional ha salido de aquí del medio de comunicación que fue evacuado alrededor de las 10 de la mañana, luego de que se dio el aviso de este explosivo que detonó frente al periodista Lenín Artieda, nuestro compañero. Lo que ha dicho la policía durante la intervención y preliminarmente, porque todavía no están los resultados oficiales, es que son 5 los lugares que recibieron este pendrive en situaciones similares. No solamente Coavisa, como ustedes ya lo decían, Teleamazonas Quito también, El Universo Quito también, TC Televisión en Guayaquil y aparte una empresa de paquetería. Están tratando de verificar si estos explosivos tienen relación entre sí. En lo que corresponde a lo que ha ocurrido aquí en Coavisa, lo que detonó preliminarmente, se conoce, es una cápsula iniciadora RDX. RDX es el tipo de explosivo que adelanta la Policía Nacional, tendría relación con el explosivo que detonó en este medio de comunicación. Al momento se está procesando también la escena y nosotros tenemos un reportaje para ustedes. Esta vez la noticia estaba aquí. El periodista Lenín Artieda sufrió un atentado en plena redacción de noticias en Coavisa. Al ingresar un pendrive en su computadora, el dispositivo que recibió a su nombre el jueves pasado explotó. El personal del medio de comunicación fue evacuado por la policía. Lenín Artieda sufrió daños leves en su rostro y mano. El gobernador del Guayas también confirmó que no era el único medio que recibió este dispositivo. El mismo pendrive con el mismo aparato explosivo a Teleamazonas en Quito, a un periodista, y a Canal 10, a TC Televisión, a otro periodista. En la redacción de Teleamazonas Quito también se recibió un USB con las mismas características. El medio de comunicación fue evacuado y la policía realizó la inspección de todo el canal. En TC Televisión Guayaquil, el sobre llegó a nombre del periodista Mauricio Ayora. Y se recibió una alerta similar en una empresa de paquetería en Guayaquil. Características similares, pero todavía no podemos indicar la situación de a lo mejor lo que son las impresiones, las escrituras o las huellas que se puedan encontrar, ¿no? El único dispositivo que explotó fue el de Coavisa. La policía de criminalística retiró del lugar los equipos para realizar los análisis, pero preliminarmente informaron que se trataría de un explosivo llamado RDX. RDX es un explosivo de tipo militar,
¿no? Pero son unas cápsulas muy pequeñas de aproximadamente entre 1 centímetro aproximadamente de lo que es la longitud de lo que podría ser esta carga. Presumen que el dispositivo usado fue fabricado artesanalmente y que solo se activó la mitad de la carga explosiva. Por eso es que no se produce tampoco una afectación tan grave a lo que es la persona. ¿Pudo ser superior o la intención era esa? Si es que se hubiera activado, sí, posiblemente el daño hubiera podido ser superior al que encontramos. El sobre que llegó a los medios de comunicación tenía la misma leyenda y todos fueron enviados el jueves. El gobierno se pronunció a través de este comunicado titulado La libertad de expresión es un derecho que debe ser respetado y resguardado. En él rechazan el acto de violencia perpetrado contra periodistas y medios de comunicación. Todo intento por amedrentar al periodismo son hechos repudiables y deben ser castigados con todo el rigor de la justicia, señalan. Se nos ha dicho desde Criminalística que los primeros resultados van a estar esta tarde, pero que también van a hacer un análisis aún más exhaustivo en coordinación con la Embajada norteamericana, pues tienen equipos aún más sofisticados. Nosotros desde aquí nuevamente extendemos nuestra solidaridad con nuestro compañero y colega Lenín Artieda y también con los otros medios de comunicación. Aquí nos despedimos. Gracias, Dayana, por ese completo reporte. La comisión creada por el presidente Lasso para la reconstrucción de las conclusiones sobre el crimen del general Jorge Gabela tendrá un primer contacto oficial este lunes por la tarde con Roberto Mesa, perito que investigó el caso. El tiempo decurre y el trabajo de los comisionados deberá estar listo a mediados de mayo. La reconstrucción del tercer producto de investigación sobre el crimen contra el excomandante de la FAE, Jorge Gabela, supone tener al fin una respuesta sobre los posibles autores intelectuales del asesinato. Los comisionados encargados por el gobierno para este propósito creen que hay opciones ciertas de lograrlo. Con el perito para determinar si tiene alguna copia, si no tiene la copia, si tiene quizás conclusiones, si ahora que recuerda los nombres ya no hay una cláusula de confidencialidad, tendrá obviamente la posibilidad de decirle al país quiénes son los actores intelectuales, los posibles actores intelectuales, o cuál sería el mecanismo para la reconstrucción de este tercer producto. Parte fundamental de este trabajo estará en manos del autor inicial de la investigación. El perito argentino Roberto Mesa, quien elaboró los 3 productos, se entregó a las autoridades en Ecuador y aquí alguien los perdió. Habría que ver dónde fueron a parar todas estas cajas conteniendo informaciones y en su defecto, digamos, si no se tiene esa información, lo que habría que hacer es recopilarla nuevamente en las instituciones en las cuales nosotros recopilamos esas informaciones en el 2003. La comisionada Yanine Cruz también siguió el tema cuando fue legisladora y recuerda que hubo 3 documentos distintos sobre las conclusiones. Uno o los 3 fueron adulterados, pues las conclusiones no coincidían con las de Roberto Mesa, y eso se va a verificar esta vez. La gran pregunta es saber si es que ese fue el tercer producto que presentó en su momento Roberto Mesa, o qué páginas fueron adulteradas o fueron modificadas. Para este lunes está prevista la primera reunión de coordinación entre los comisionados y vía Zoom con el perito Roberto Mesa. Hablando de la reconstrucción, el tiempo es importante porque se van acortando los plazos y es una investigación compleja. Por estos 10 años que se pasaron y más de 12 desde el hecho en sí. La reconstrucción de las conclusiones sobre el crimen de Gabela tiene que estar lista hasta la primera quincena del mes de mayo. Estados Unidos emite una nueva alerta de seguridad para sus ciudadanos debido al incremento de la violencia en ciudades como Guayaquil. La ola de criminalidad ha continuado en otras zonas como en El Triunfo, donde hubo una balacera más tras el atentado a Junior Roldán. Luisa María Heredia con el informe. Nuevamente el Consulado de Estados Unidos en Guayaquil emitió una alerta de seguridad que envió vía mail a sus compatriotas que habitan en la ciudad. Ahora, debido al aumento de la violencia a partir del fin de semana en ciudades como Guayaquil, Babahoyo y Quevedo, incluso en alusión al puerto principal, en la alerta se menciona como áreas con mayor probabilidad de ser impactadas por la criminalidad, a la Nueva Prosperina que está al noroeste, al sur y a la penitenciaría del litoral, sitios en los que solo durante el domingo hubo 5 sicariatos. El hecho más reciente ocurrió en la
Esquina 20 y Medardo Ángel Silva, donde se celebraba el cumpleaños de una niña, hasta que hombres en moto llegaron y acribillaron a 2 mujeres que estaban entre los invitados. En la parroquia Tenguel, otras 2 personas fueron asesinadas dentro de un vehículo. En tanto que en El Triunfo, cantón de la provincia del Guayas, declarado en emergencia e intervenido desde el viernes pasado tras el atentado perpetrado en contra del líder de los choneros, Junior Roldán, alias JR, se registró otra balacera. En medio del ataque armado perdió la vida un adolescente, una nueva víctima colateral. Pues ya la noche del jueves, en el cruce de proyectiles que se suscitó en las inmediaciones del billar en que estaba Junior Roldán, un niño de 7 años murió. A propósito de Junior, aún se desconoce su paradero. La Policía Nacional confirmó que resultó herido. El Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad presentó una solicitud de revocatoria a la prelibertad que le fue otorgada en febrero, basado en el incumplimiento del uso del grillete electrónico, dispositivo que JR se quitó al día siguiente de la balacera. La última ubicación que registra el dispositivo fue a las 2 de la mañana con 37 minutos del viernes 17 de marzo, en una hacienda ubicada a 7,5 kilómetros del Triunfo. A los 13 detenidos por el ataque de Junior Roldán ya se le formularon cargos, pero solo a 4 se les dictó prisión preventiva. Más noticias, amigos. Post pandemia hubo un incremento de necesidades de terapia de lenguaje en los niños debido a la privación del contexto de socialización. A continuación les contamos la problemática y qué está haciendo al respecto el Ministerio de Educación. La pandemia del COVID-19 repercutió en los entornos sociales, lo cual no es nuevo, pero sí lo hizo también en la comunicación de los niños. Desde Innovar, terapistas confirman que hubo un incremento en los problemas de lenguaje. Con el encierro se privaron del contexto de socialización, donde específicamente se desarrolla el lenguaje. Entonces tenemos mucha demanda de lo que es el programa de terapia de lenguaje por problemas de articulación, por problemas de socialización. El lenguaje se desarrolla en contexto, en el juego de roles. El Ministerio de Educación confirma las problemáticas y explica las estrategias tomadas para garantizar el derecho de los niños a la educación, pese a la situación del lenguaje. Todos los niños son sujetos de derechos y el derecho fundamental es el derecho a la educación. Si se detectaron algún tipo de necesidad educativa específica asociada o no a la discapacidad en torno a la no asociada, en torno al lenguaje, se generaban derivaciones a las unidades de apoyo a la inclusión. ¿Cuánto? Sí creo que es súper importante decir, terapias no se entrega, no se da desde el Ministerio de Educación. Antes, a partir de los 4 años, ahora estamos recibiendo niños desde los 3 años incluso, que están necesitando un programa de estimulación del lenguaje, no como tema de pronunciación y articulación, sino para desarrollar, obviamente, o aumentar el habla. En comparación con los años previos a la pandemia, el aumento sí ha sido considerable. Por eso, para paliar las dificultades, se realiza un trabajo de terapia de lenguaje, idealmente durante alrededor de 4 meses. Trabajamos 2 horas a la semana, en sesiones de 60 minutos cada sesión, de las cuales pasamos 55 minutos con el niño y 5 minutos con el papá. La recomendación es que en el núcleo familiar se pueda detectar requerimientos y que acudan a las unidades dispuestas. Acudir a algunas de las unidades de apoyo a la inclusión para que se hagan alguna evaluación para saber qué estrategia específica necesita, porque a veces es un tema más. Y lo importante es estar atentos a que las dificultades propias de eventos externos no afecten o lo hagan lo menos posible a la educación de nuestros niños.